Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones, Señor, de los que no han nacido de nuevo, a los que no son salvos. Y a los que son salvos, Señor, y si están, Señor, no haciendo el bien como lo manda tu palabra, Señor, pues también redarguye, oh Dios, a tus hijos, a tus santos. Tú eres quien hace todo. Tú eres, Señor, quien obra. Y por esa razón es que siempre te pedimos a ti que tú hagas, porque tú eres quien hace todo. Lo que para el hombre es imposible, para ti, oh Dios, todo es posible. Pero aunque estemos pocos en esta hora, Señor, aquí presentes, pues, Señor, sabemos que aquí estás tú. No importa, Señor, la cantidad de personas, Señor, sino que con tan solo, Señor, venir con un corazón dispuesto y con que tu iglesia se reúna, Señor, pues, oh Padre, ahí tú eres glorificado. Oh Señor, ayúdame, por favor, porque soy un hombre torpe. A veces, Señor, tartamudeo. No sé pronunciar bien las palabras, Señor, y aún así, Señor, me tienes aquí para enseñar a tu rebaño. Oh Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que seguimos con la serie Encuentros con Jesús y hoy estaremos hablando sobre Jesús y la suegra de Pedro. Pero mis hermanos, estos estudios he decidido comenzarlos o esta serie porque en los evangelios son biografías teológicas, el cual su propósito es mostrarnos algo acerca de la misión y la persona de Jesús. Los evangelios son biografías teológicas que nos van a enseñar y a mostrar la gran misión, el propósito y la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo en los evangelios? ¿Cómo es que Él hizo milagros? ¿Cómo es que Él hizo tantas maravillas? Y aún los hombres religiosos, pues, se molestaban cuando Él aún hacía tantas cosas, milagros en el día de reposo. Y cada estudio casi todos los que hemos estudiado los miércoles, pues Él hizo todo esto en el día de reposo, cuando ni aún los hombres religiosos podían trabajar ni hacer muchas cosas. Se dice que si un judío iba caminando y comenzaba a llover, dice que ese hombre tenía que parar donde él estaba hasta el momento que parara la lluvia, porque si su ropa pues se mojaba, aumentaba el peso y no podían llevar carga porque era el día de reposo. Así de estricta era la ley. Así que vayamos a Marcos 1, 29 al 31. Y aquí se titula sobre el versículo 29, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a leer. Dice, y esto es después de lo que hablamos el miércoles pasado, de que estudiamos sobre Jesús y un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿recuerdan? Aquí ahora continúa todo esto. Al salir de la sinagoga, Jesús estaba en la sinagoga, ¿recuerdan? Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Aquí Jesús sale de la sinagoga donde estaba el hombre con un espíritu inmundo, pero él ahora va a la casa de Simón Pedro, por supuesto con su hermano Andrés. Los primeros pescadores y también los otros dos, Jacobo y Juan, que Jesús llamó a que lo siguieran, ¿recuerdan? Primero llamó a los dos hermanos y después llamó a Jacobo y a Juan. Y aquí van en camino, juntamente con Jesús. Primeramente Jesús inició su ministerio en el capítulo 1, versículo 14 y 15, donde dice,
lo siguiente, ahí de Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos que Jesús ahí inició su ministerio predicando el arrepentimiento de pecados. Ese fue el mensaje de Jesús. Y ese es el mismo mensaje que nosotros debemos de predicar también. Después le hace el llamado a seguirle. Después los 4 van con Jesús a la sinagoga y ahora a la casa de Simón. Aquí podemos ver que el llamado de Cristo es eficaz, porque ahora vemos que cuando Él llama a los 4 pescadores, le siguen y van ¿a dónde? A la sinagoga, y ahora van a la casa de Simón Pedro. Aquí vemos que ya comenzó su ministerio Jesús. Versículo 30 dice lo siguiente: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Mis amados, Simón Pedro, ¿sí estaba o no estaba casado? Sí estaba. O no se sabe si su esposa estaba viva o no, pero el caso es que estaba casado. Aquí vemos, cuando alguien se casa, obviamente va a tener una suegra, un suegro. Pero los católicos romanos dicen: Pedro sí tenía suegra, pero no estaba casado. Eso es lo que ellos dicen. Y eso es pues algo ilógico. Dicen: sí tenía suegra, pero no estaba casado. Esto es algo que ellos niegan para decir que Pedro fue el primer papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana enseña que o les prohíbe a los sacerdotes o a los obispos a no casarse. Eso es lo que ellos les enseñan. Dicen que todo aquel que quiere servir para ser sacerdote o obispo no debe casarse. Eso es lo que ellos enseñan. Y en los días del apóstol Pablo, los apóstatas iban a prohibir el casarse. Vayamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí el apóstol Pablo va a decir esto inspirado por el Espíritu Santo. Aquí está hablando sobre la predicción de la apostasía. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los días venideros, en esos tiempos, algunos van a apostatar de la fe. ¿De qué manera? Ellos escuchando a espíritus que engañan y a doctrinas que son de demonios, doctrinas que son engendradas desde el mismo infierno, doctrinas que no son verdad, que son mentira, que engañan. Dice: por la hipocresía de mentirosos. Ahí vemos que los que iban a enseñar estas cosas eran mentirosos, eran personas hipócritas que habían apostatado de la fe, que quizás se hicieron pasar por creyentes, pero nunca lo fueron. Porque un creyente que es verdadero, que es hijo de Dios, nunca va a apostatar. Solamente aquellos que pensaron o creyeron que lo fueron cuando nunca lo fueron. Esos son los que llegan a ser apóstatas. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que casarse. Entonces, si hoy en día vemos que la religión católica prohíbe que
sacerdotes y obispos se casen es porque ellos son engañadores y enseñan doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por la hipocresía de mentirosos. Ellos tienen la mente cauterizada o su conciencia cauterizada y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que prohíben no comer el cerdo? Los adventistas. Y aquí vemos que ambas religiones no tienen la verdad. Porque tanto como los católicos romanos, ellos prohíben que los sacerdotes y obispos no se casen. Y los adventistas, ellos mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias puedan participar de ellos, los creyentes. Pero como ellos no son creyentes, pues ellos ciertamente son una secta. Aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y se cumplió la escritura. La Iglesia Católica Romana, como dije, no permite que los obispos, los padres, sacerdotes se casen. La palabra de Dios no prohíbe que los ministros se casen. Vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 9. Versículo 5. Primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Aquí pregunta el apóstol Pablo. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y él aquí está preguntando hacer una pregunta retórica, como diciendo, ¿no tenemos derecho nosotros de casarnos con una hermana en la fe, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ahora vayamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 3, versículo 2 y el 12. Primera carta a Timoteo. Capítulo 3, versículo 2 y el 12. Dice el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Aquí vemos que la palabra de Dios claramente da el derecho, la libertad de que un obispo se case. Aquí vemos que el apóstol Pablo lo escribe, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, versículo 12. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahí vemos que la palabra de Dios nos da libertad. Dice que si el obispo o el diácono pues desea casarse, que lo haga. Pero que sean maridos de ¿cuántas mujeres solamente? De una sola mujer. Porque si no, se convertirá en ¿qué? En un adúltero. Dios condena el adulterio, la fornicación. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Nunca vemos que en la palabra de Dios digan, si quieren ser pastores, obispos, diáconos, no se casen. Aquí vemos claramente que
dice lo contrario a lo que enseña la religión católica romana. Ahora sí, regresemos a Marcos. Marcos 1, versículo 30. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Aquí vemos que la suegra de Pedro estaba acostada ¿con qué? Con fiebre. Y no se sabe por qué razón tenía la fiebre. Quizá tenía alguna infección, una gripe. Pero aquí Marcos no especifica qué es lo que ella tenía. Y enseguida le hablaron de ella. En Lucas 4:36 dice, y enseguida le rogaron por ella. Y aquí dice, hablaron de ella. Así que ellos vemos que usualmente a veces un hombre con su suegra no se llevan bien, pero aquí vemos lo contrario. Aquí vemos que Pedro aquí le ruega por su suegra. Quizás él la estimaba, quizás él lo trataba bien. Y aquí vemos que enseguida le hablan de ella a Jesús, le ruegan para que quizás Jesús la sane. Versículo 31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. A diferencia que en otras ocasiones cuando Jesús sana a otras personas, por ejemplo, el ciego Bartimeo, cuando él clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús ahora tuvo la iniciativa en esta sanidad, a diferencia de las otras sanidades donde la gente se le acercó. Aquí vemos que esta mujer no fue llevada como lo fue el hombre paralítico por sus amigos a Jesús. Aquí vemos que estos hombres, Pedro le ruega por su suegra. Pero esto ya estaba planificado por Dios. Jesús tenía que llegar a esa casa. No es que fue coincidencia o algo así, o fue un error, sino que Jesús tenía que llegar ahí. Y aquí vemos que él aquí toma la iniciativa en esta sanidad. Aquí dice, entonces él se le acercó. Jesús fue a donde estaba ella acostada con fiebre. Y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre. Ahí vemos que Jesús vino a qué? A mostrar su poder y su autoridad. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre o aquel demonio o aquel espíritu inmundo, calla o cállate, sal de él. Ahí Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios. Y cuando Jesús le dijo a ese demonio y a otros muchos más, cuando él los callaba, era porque él no quería que ellos le dieran publicidad a Jesús. La sanidad de la mujer fue completa. ¿Y de qué manera respondió ella? ¿De qué manera respondió ella? Dice, y ella les servía. Después de que fue sanada por Jesús, dice, y les servía. Ella respondió con un servicio agradecido, no solo a Cristo, sino también a sus discípulos. Mis hermanos, estas mujeres cristianas servían no de manera como lo vemos hoy en día en muchas congregaciones. Hoy en día hay pastoras, diaconisas, líderes de alabanza, líderes de intercesión. Estas mujeres ciertamente daban sus vidas por el Evangelio, por Cristo, por la verdad. Servían en cuidar a los enfermos, los huérfanos, para darles de comer, para cocinarles.
visitar a los presos y a las presas en las cárceles. De esta manera es que ellas servían. Pueden ver y escuchar historias de mujeres cristianas en los años pasados, de cómo ellas servían. Y hoy en día creo es lo que hace falta. Visitar a los enfermos, a los necesitados. La mujer puede servir en muchas áreas. La mujer puede quizás cocinar unos alimentos, algo para darle a alguien que conozca que está en necesidad y que no puede trabajar, o a otra mujer o a alguna jovencita. Visitar, ministrar. Aquí vemos claramente que al momento de que ella fue sanada, ella les servía no solamente a Jesús, sino también a sus discípulos. Pero mis amados, aquí no solo fue una sanidad física, sino también espiritual. Esto es lo que causó este encuentro con Jesús y la suegra de Pedro. Aquí vemos algo glorioso, algo maravilloso, que la gente nunca había visto antes, que Jesús sanaba leprosos, los tocaba, y él, porque era Dios mismo, nunca se infectó con la lepra. Y esto recuerden que fue en el día de reposo. Y Jesús iba haciendo tantos milagros, sanando, libertando a los cautivos. A eso vino él. A mostrar misericordia, compasión. Cuando Cristo llega a una vida, la sana y la salva, por ende tal persona le va a servir de todo corazón. Aquí vemos que ella fue sanada y le servía. El ciego Bartimeo dice que le seguía a Jesús también. Cuando Cristo transforma a una persona, a un pecador, lo hace para su gloria. Y le va a seguir, le va a servir con todo el corazón. Mi hermano, mi hermana, si Cristo ha hecho esto en tu vida, si Él te ha sanado espiritualmente, si te ha salvado, sírvele con todo tu ser, con todo tu corazón. No pongas excusas diciendo, quiero pero no tengo el tiempo, lo deseo pero lo haré hasta que Dios me envíe. ¿En serio? Te excusas para no hacer lo que debes de hacer diciendo, Dios no me lo ha dicho todavía. Dios no me ha abierto una puerta. Estas son solamente excusas baratas, injustificables. Porque Dios ciertamente quiere que le sirvamos. No tienes que precisamente ser un maestro, un predicador, un evangelista. Esas mujeres, como dije, visitaban y ayudaban a los enfermos, a los huérfanos, a los ancianos. Y ahí es donde las personas van a poder ver y decir, esos sí son cristianos de verdad, muestran piedad, muestran compasión, muestran amor. En los tiempos en los 1800 creo, cuando llegaban esas plagas, donde tantos pueblos y personas se infectaban, hombres cristianos iban a donde estaban esas personas enfermas y oraban por ellos, sin temor a contaminarse. Quizás había temor, pero ellos deseaban que esas personas escucharan el evangelio y fueran salvas. Ellos se metían a donde nadie más quería ir, donde había muerte, pestes, quizás cuerpos ya casi muertos, personas casi muertas. Eso era servir. Eso era amar. Eso era servirle a Cristo y a Dios. Pero ¿por qué razón sucedió todo esto? Vayamos a Mateo 8. Mateo 8, versículo 14 al 17.
Y aquí está hablando de lo mismo, de que Jesús sana a la suegra de Pedro, pero aquí hay un extra. Mateo, Marcos y Lucas escriben las cosas que sucedieron, pero unos con un poco más de detalles y otros con un poco menos. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí vemos que al terminar el día, cuando llegó la noche del día de reposo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron las personas? Trajeron a él muchos endemoniados. Pero esto no lo dice Marcos, pero Mateo sí lo dice aquí. Y con la palabra echó fuera a los demonios, con tan solo decir fuera, sal de ellos. Ahí vemos la autoridad y el poder de Dios, de Jesús, perdón. Y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí vemos que aquí se cumplió la escritura, lo que dice en Isaías 53, versículo 4. Vayamos ahí. Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De qué manera es que Él llevó nuestras enfermedades? ¿Cómo es que Él sufrió nuestros dolores? Fue herido por Dios. ¿Y qué? Y abatido. De esa manera. Los milagros de sanidades de Cristo eran señales de que Él salvaría a la gente de la miseria sufriendo en su lugar, crucificado en la cruz. Esto iba a traer sanidad, no física, sino espiritual. Al momento de Cristo ser crucificado en la cruz, seríamos los creyentes sanados de nuestros pecados, de nuestra esclavitud al pecado, de nuestra condenación por causa de nuestro pecado. Él hizo todo esto. Él fue herido de Dios y abatido. Su expiación no garantiza la salud presente para los cristianos, sino la restauración espiritual presente y futura sanidad de toda enfermedad, muerte o dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21. Versículo 4. Esto es lo que va a suceder. Conocemos en gloria. Apocalipsis 21, 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estemos en gloria, mis amados, ya no habrá más lágrima de nuestros ojos, de los creyentes. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahorita en vida, como creyentes, ¿nos enfermamos todavía?
Somos heridos todavía, lloramos, nos dolemos, quizás por nuestro pecado, quizás porque alguien más nos ha herido, sí, pero en ese día ya no habrá más de ello en los creyentes. Ahí será pleno gozo, pura alabanza a nuestro Señor y Salvador, a Cristo. Así que aquí vemos una esperanza grandiosa, gloriosa, de que quizás, mis amados, ya estamos cansados y hartos de tanto sufrir. Lo digo porque yo lo he sentido. Prueba tras prueba, aflicción tras aflicción, cansancio, luchando con mi pecado, luchando con mi propia carne, con mis deseos pecaminosos, mis amados. Eso está ya prometido para nosotros. Que en ese día ahí, cuando estemos en gloria, ya no habrá nada de esto. Ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Llegar a la presencia de nuestro Dios. Y ver a Cristo y mirar sus marcas en sus manos y decir, Él lo hizo por mí. Gloria a Cristo. Lo hizo por amor a mí. Ya no habrá más lágrima. Pero mientras estemos en tierra, en vida, luchemos. Oremos a Dios. Pidámosle a Él que nos quite todo lo que nos duele. Que nos ayude con nuestro pecado, porque eso es lo más grave que hay en nosotros. Es que aquí vemos este encuentro con Jesús y la suegra de Pedro. Aquí vemos que Jesús ahí mostró su poder. Con tan solo tocar a esta mujer, la tomó de la mano, la levantó y ella, ¿qué causó todo esto? Que le sirviera. No solamente a él, sino a sus discípulos también. Eso es lo que sucede cuando Dios transforma una vida. El servirle. Servirle a Él solamente. Pues espero que sea de bendición y de edificación este estudio. Pero aquí estamos aprendiendo sobre la misión, las obras, la autoridad, el poder y la persona de Jesucristo. Que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Clamémosle a Él. Sirvámosle a Él. Y si no eres salvo, pues dile, Señor, sálvame. Oremos. Oh Padre, oh Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, estar aquí en este lugar, reunidos en tu nombre. Oh Señor, gracias porque esa palabra nos ha llenado de gozo, de esperanza, Señor, y de saber que tú estás ahí, Señor, dispuesto para ayudarnos, Señor, con la lucha, con nuestro pecado, con nuestras dolencias. Señor, a veces de estar harto, Señor, de estar luchando con el pecado, oh Padre. Tú eres un Dios, Señor, que atiende al humilde. Con un corazón contrito y humillado, oh Dios, dice tu palabra que no lo rechazas. Pero, Señor, humíllanos, oh Dios, y, Señor, atiende a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Y ven, Señor, a nuestro rescate. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor. Nuestro pronto auxilio en la tristeza. Podemos acudir al doctor, al médico, al enfermero, Señor, pero ¿quién más que tú? Tú conoces perfectamente nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que
son malos y perversos. Solo tú los conoces.